Y ahora que ya calculaste la fuerza de corte calculada, vas... qué viento. Vas a FAC, creo que era F área calculada o algo así, no sé. En este caso tenés 2,5 por un ángulo, no es un ángulo, es una letra griega que no me acuerdo cómo se llama, por FU, por el diámetro, por T. Todo esto sobre 1,25. 2,5 y 1,25 siempre van a ser constantes. Y en este caso va a ser 2,5 por el ángulo este, o letra griega, no me acuerdo cómo se llama, o alfa creo que se llama, no me acuerdo. Que alfa, vamos a llamarlo alfa. Alfa siempre va a ser igual a 1. En todos los casos, siempre va a ser igual a 1. Por 1, por FU, que este dato ya te lo da el profesor, creo que eran 430 megapascales. Perdón, 430 newton milímetro cuadrado. Tiene que ser siempre los megapascales, siempre lo tiene que pasar a newton milímetro cuadrado. Por el diámetro, que te lo daba acá antes, serían 20 milímetros. Por 20 milímetros. Por la T, que no me acuerdo que era T, que la T también te la da, que son 10 milímetros. Por 10 milímetros. Todo esto sobre 1,25. En este caso lo que tienes que hacer es simplificar los milímetros. Por ejemplo, el milímetro cuadrado se va con cualquier milímetro, por ejemplo este. Y este milímetro de acá se va también con este de acá. Y así ya la fuerza ya te queda en newton. F A C. Se enfoca, dale, ahí está. FC. Entonces, ahí hago la cuenta, bancame. No tengo cálculo, no sé dónde está mi cálculo, pero te va a dar un número grande. Creo que te va a dar, no sé, 120.000 newton o algo parecido. Ahora lo que tienes que hacer es calcular. Ver, ¿te acuerdas del ángulo este? El angulito este que siempre vale 1. Ahora tengo que buscar, no sé por qué, entre todos los ángulos. Acá, por ejemplo, E1 no te lo hace, que no es necesario calcularlo acá. P1, entre todos estos casos de acá, vas a tener que utilizar el menor de todos estos. Pero en este caso, que no te lo den la prueba porque si no es medio largo, más largo todavía, E1, que es la distancia que hay entre el extremo de la chapa, hasta donde empieza la chapa, hasta el centro del agujero. P1, que es la distancia que hay entre centros de agujeros de cada tornillo en la chapa. Pero generalmente esto no lo pide. Si lo pides, como que bueno, cagaste un poquito, pero bueno. Si no te pide esto no se calcula. Si la E1 no te le pide, esto no se calcula, esto tampoco. Lo que tienen que hacer es FV sobre FU. Entonces haces, como no te pido ninguna distancia entre ejes ni nada, ni una P, ni una E, ni nada, lo que haces es el angulito este, o letra griega, no sé, ángulo es FV sobre FU, que es 800 sobre 430, que da, no sé, no me acuerdo, 6, algo creo que da, 6, no. Ah, no, el otro daba, este daba 1,7 creo que da, 1,7 o algo por así. Acá en este caso, como megapascales y megapascales se dan, queda 5 y 1,7 queda sin unidad. Ahora lo que calculas es el T mínimo. ¿Qué es el T mínimo? Que es T min. ¿Cuál es la condición para el T mínimo? Que sea mayor, sí.
que el T mínimo sea mayor a lo que vas a calcular acá, que es el diámetro sobre 6 más FV sobre FU. Este creo que te daba 6 con algo, 6,8 creo. Y bueno, entonces este caso va a ser menor que T mínimo. Y en este caso también, pues este tiene que ser mayor a este. Y el T lo sabes porque te lo da el profesor antes. O sea que en este caso está bien porque da menor a 10. Ahora lo que tenés que calcular es la fuerza de tracción calculada. Fuerza de tracción calculada. Que es igual a 0,9 por FV por el área calculada, que ya la calculaste antes, 1,25. Que este también lo calculaste antes, que era con el tornillo, que era 8 por 800 por 100. Y este también. Y bueno, calculas este de acá. En este caso, la FV que vale 800, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo. 800 megapascales. Lo que tienen que hacer es pasarlo a Newton también. A Newton sobre milímetro cuadrado. Y como el área también está en milímetro cuadrado, se simplifican. 314,15 milímetro cuadrado y milímetro cuadrado se van, se simplifican. Todo el 314 queda sobre 1,25 y eso te va a dar, no sé cuánto era, 620.000 newton, algo así. Ponele, no me acuerdo ahora, tampoco tengo cálculo. 120.000 newton. Acuérdate que esto siempre te tiene que dar mayor a la fuerza, ¿viste el grafiquito este? Cuando vos calculas, no sé, FCC, te tiene que dar mayor, por ejemplo acá 100.000, te tiene que dar mayor a la que está acá. Pues acá te dice la fuerza de corte solicitada. Como está en kilogramos, al mismo en kilogramos, no sé, por ejemplo, te puede dar, no sé, en toneladas, no sé. Como a mí en kilogramos, vos pasás de kilogramos a newton, que es básicamente multiplicarlo por 100, si no me acuerdo. Sí, tenés que para pasar de kilogramo a newton, lo que haces es, si un kilogramo es 10 newton, multiplicas 3.000 por 10, te va a 30.000. 30.000 newton. Entonces, siempre la fuerza de corte calculada, la fuerza de corte calculada y la fuerza de tracción calculada tiene que ser mayor a la solicitada. Si no, no sé, no me acuerdo qué tenés que hacer. Tenés que como que agregar tornillos. Sí, tienes que agregar tornillos aquí. Ahora lo que tenés que hacer... ahora lo que tenés que hacer es fijarte si estos dos tornillos van a soportar. ¿Cómo lo sabes? Haciendo esta ecuación. La fuerza de corte calculada sobre la fuerza de... No, perdón. Acá va solicitada. La fuerza de corte solicitada... Está feo este acá. La fuerza de corte solicitada sobre la fuerza de corte calculada, que es la que calculaste al principio. Y esta es la que ya te da el enunciado del problema. Esto más la fuerza de tracción solicitada dividido la fuerza de tracción calculada, que es lo último que calculaste. Todo, y la fuerza de tracción calculada la multiplicas por 1,14. En este caso, como tenés dos tornillos, tenés que multiplicar esto por 2, que me olvidé de decirte eso. Esto por 2 y esto también por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos tornillos. Y todo esto tiene que ser menor a... ¿Cuánto? Tiene que ser menor a 1. Y acá te daba
0,2, creo que te da 0,2 en este lado. Como tenés, pero no salió en paso. Acá tenés megapascales, con megapascales se van, megapascales con megapascales se van. Sería 30, ¿cuánto era el enunciado? Te fijas, la fuerza de corte solicitada es 30.000. Me voy. La fuerza de corte solicitada que está en 30.000 newton. 30.000 newton sobre Fs, fuerza de corte calculada, que sería, no sé, es un ejemplo, 100.528 newton. 100.528 newton. Todo esto por 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 tornillos. Se simplifica newton con newton. Mala mía, en un migrante te dije más pascales, me reconfundí. Más fuerza de atracción calculada, que era, digamos, que era 2.800 kilogramos. Lo tengo que pasar a newton, sería 28.000 newton. En este caso 28.000 newton. 28.000 newton sobre lo que calculaste antes. Este número no sé también, pero no lo hice porque no tengo calculadora, así que después fíjate bien, por favor. Que es 120.000 newton, 120.000 newton con newton se van por 1,4. Todo esto por 2. Y todo esto te tiene que dar menor o igual a 1. Esto creo que daba 0,2, creo que da 0,2 más, no sé, 0,4, no sé. Cuestión que si lo sumas te da 0,6 más 6. Cuestión que este es menor que 1. Entonces el tornillo sí sirve para la chapa de la resistencia, sí sirve el tornillo para la resistencia que está ejercida. Listo, y ahí termina.